Bueno, muy bien, damos gracias a Miriam Silva por el enlace, la antesala a este nuestro espacio de liderazgo y emprendimiento. Es para mí siempre muy satisfactorio poder saludarles donde quiera que se encuentran, desde los diversos espacios. Y nuestra habitual conferencia que tiene que ver con nuestro crecimiento. Tengamos en cuenta siempre de que cuando de liderazgo se trata, debemos de tomar la responsabilidad de formarnos. Eso es totalmente claro e importante. Entonces, con el saludo a todos los socios, invitados y personas afín, estamos aquí para compartir con todos nuestro tema, que es la confianza y la seguridad para el liderazgo y la felicidad. Es un tema que viene a colación y obviamente tiene que ver con todos y cada uno de nosotros en esas pequeñas cosas que nosotros vamos pasando por alto, en esas pequeñas cosas en las cuales vamos creciendo y se van como quedando por ahí. Nos vamos acostumbrando a muchas cosas que no son normales, que no son naturales en nuestro estado de conciencia o inconsciencia, si se quiere llamar. La confianza y la seguridad. La confianza es de las primeras cosas que se requieren para alcanzar cualquier logro importante en la vida. A la seguridad, a la confianza le precede la seguridad, o a la seguridad le precede la confianza. Nosotros vamos creciendo y en la medida que vamos avanzando ya en la vida adulta nos vamos tornando inseguros. Y la pregunta es, ¿en qué momento de la vida perdimos la seguridad? ¿En qué momento de la vida perdimos la confianza? Más que en las otras personas en sí mismo, porque como tenemos claro, la confianza en sí mismo es lo más importante. De hecho, todos nosotros tiene muchas cualidades, muchas capacidades, de ahí que las demás personas saben de nuestro potencial, pero de nada sirve si nosotros no creemos en nosotros mismos, si nosotros no somos de alguna forma osados en lanzarnos a una acción de logro, de éxito, que es lo importante. El tema de la seguridad y la confianza para el éxito y la felicidad tiene que ver necesariamente con nuestra infancia. Mientras nosotros crecemos, ocurren muchas cosas que podríamos decir que son fortuitas, pero ocurren por ese mismo afán de crecer, de hacer mejor las cosas. Y esto es importante anotarlo, porque si nosotros podemos de alguna forma pensar, reflexionar, hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo, eso obviamente nos va a permitir hacer ciertas correcciones, o al menos impedir que a futuro se presenten situaciones de alguna forma dolorosa, con daños irreversibles en nuestra conciencia, en nuestra emocionalidad como seres humanos. Sucede que mientras nosotros crecemos, se van quedando una serie de situaciones en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como una de las cosas que más suele hacer mella en un ser humano es el rechazo. El rechazo, como el abandono, como el mismo engaño, como la frustración, como la humillación, son de las cosas que ocurren en nuestra época más frágil como
como seres humanos, porque hay muchas cosas que no entendemos, pero las sentimos. Y eso marca la vida de un ser humano. Cuando nosotros vemos un continente como el nuestro, de hecho generalmente hablamos del mundo, pero lo más cercano, ¿no? Lo más cotidiano es nuestro continente, y nosotros vemos que la gente todos los días sale con la ilusión de ganar, con la ilusión de triunfar, con la ilusión de alcanzar cosas, pero al final del día la persona no lo logra porque no lo logra, pero la persona quizás se frustra mucho porque a pesar de todo ese esfuerzo la persona no logra lo que quiere buscar, lo que quiere alcanzar, lo que quiere realizarse como persona, como ser humano. Y eso es algo que el mismo afán no permite que nos centremos, que detectemos esta situación, sobre todo los orígenes, porque la infancia es una de las mejores etapas, porque en los primeros años se hacen las impresiones necesarias o las impresiones con las que vamos a vivir toda la vida. No es que nosotros de adultos vayamos a hacer nuevas impresiones así de manera automática como en la infancia, ¿no? Ya nos toca es precisar los problemas para poderlos superar, que esa es la parte importante. De ahí que todo lo que a nosotros nos ocurre en los primeros años van a marcar la vida. Van a marcar la vida. Podríamos decir que es algo que surge de manera fortuita, y que obviamente haciendo referencia al asunto, haciendo conciencia sobre el tema, se puede reparar y se puede cambiar esas impresiones, ¿no? Esas fijaciones que quedaron en nuestra infancia. La primera de todas, y es algo que es supremamente, queda uno un poco perplejo cuando empieza a analizar detenidamente esta situación, y es el abandono. La primera impresión es el abandono. El abandono surge por muchos factores. El abandono es algo que pues se da básicamente por las primeras personas, que son nuestros padres, no porque ellos sean malos ni quieran hacernos daño, sino por la misma encrucijada de ese factor tiempo, de ese factor recurso. Entonces terminamos nosotros abandonados, emocionalmente abandonados. Podemos vivir en una casa donde haya muchas personas, pero sentirnos solos. Podemos de alguna manera crecer con muchos juguetes, pero sentirnos vacíos. Y esto obedece a esta situación del abandono, que crea una brecha bastante dolorosa, permisivamente dolorosa, y que se hace manifiesta a la hora de adultos, ¿no? A la hora de enfrentarnos a la vida, a la hora de enfrentarnos a ese desafío de el éxito, de alcanzar, a destacarnos en algo. Entonces, durante gran parte de la vida, después de cruzar esa línea de la infancia, empezamos a buscar cómo mitigar esa sensación de abandono. Y es ahí cuando empezamos a buscar, muchas veces en el amor, muchas veces en el trabajo, muchas veces en el estudio, muchas veces en los amigos, inclusive muchas veces en cosas que nos hacen daño, como las drogas, como el pandillaje y todo este tipo de cosas. Lo que vamos es en esa búsqueda, ¿no?, de mitigar esa sensación de abandono. Queremos que algo nos quiera, queremos que algo nos proteja, queremos que algo se interese por nosotros, queremos que algo... Es decir, estamos a la deriva, estamos a la merced de lo que ocurra, y por esa situación, tratando de mitigar esta situación, vamos cayendo en situaciones repetitivas, porque tengamos en cuenta que cada una de las heridas que nosotros tenemos dentro de nuestra emocionalidad va generando como dentro de nosotros algo así como una especie de imán, lo que quiere decir que nosotros vamos por la vida y como llevamos un imán, ¿no?, en este caso el imán del abandono,
Todo esto es más o menos una figura simbólica, pues no van a pensar que tiene un imán dentro, sino que es una figura simbólica para tratar de sintetizar la situación. Es como si llevásemos un imán y entonces vamos caminando, ¿no? Vamos caminando por la vida y entonces se nos van acercando o nos vamos acercando a personas que tienen esa otra parte del imán, ¿no? Sabemos que los imanes tienen dos polos, el opuesto y eso. Y entonces lo que hace es que se empiezan a atraer. O sea, nosotros tratando de resolver la situación del abandono, vamos trayendo personas igualmente abandonadas, ¿no? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es la motivación? ¿Cómo es la emocionalidad de una persona abandonada? Es una persona que desde luego carece de seguridad, carece de confianza. Y eso obviamente le va a impedir realizarse con mayor fluidez en la vida. Por eso es simplemente importante darnos cuenta sobre esas fases de abandono, porque normalmente cuando nosotros percibimos el abandono y convivimos con el abandono y en algún momento consentimos el abandono, entonces involuntariamente en nuestro comportamiento, en todo lo que es nuestra vida, vamos tendiendo a propiciar abandono. Parece natural que una persona abandonada abandone. Por eso vemos nosotros durante la vida de que hemos escuchado de muchos hijos que han sido abandonados. Han sido abandonados directamente, o sea, físicamente han sido abandonados. Otros han sido abandonados emocionalmente. Otros han sido abandonados espiritualmente. Otros han sido abandonados, es decir, en muchos estadios de lo que es el comportamiento humano. Por esa razón tendemos a abandonar, y cuando no hay esa tendencia, entonces tendemos a hacer una figura que es lo contrario, que es la sobreprotección. Es decir, no quiero que a los que vienen les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que también obviamente es una fase en la cual entramos a actuar de manera excesiva en nuestro comportamiento, y claro, eso termina asfixiando a esa persona que aparentemente queremos proteger de esa sensación del abandono. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta para mirar todo esto de manera favorable, porque pues de eso se trata, es que si nosotros hemos sufrido esta fase de abandono, lo importante es que hoy estamos, o sea, que ustedes y yo estamos acá. Y como ustedes y yo estamos acá, quiere decir que no nos ha matado una situación de esas, ¿no? Que obviamente no nos ha aniquilado, y el estar vivos, el solo hecho de estar vivos ya es una victoria, es una ganancia. Por lo tanto, es cuestión de simplemente entrar primero a detectar la problemática y segundo a detectar las eventuales soluciones con base, digamos, a la problemática que se presenta, que es cómo superar el abandono sin perecer en el intento. Sería algo así como la temática. De manera que, primero, la forma es entender para comprender y luego perdonar. Como todos sin excepción, todos nosotros procedemos de un padre y una madre. Como seres humanos tendemos a sentirnos porque nos hicieron algo. Y la forma de manifestar ese sentimiento es a través del odio, del rechazo, del rencor. Pero quien más sufre con el odio, con el rechazo, con el rencor, es quien lo expresa, ¿no? Quien lo expresa. Y la forma más práctica para superar esta fase es entendiendo las causas. Digamos que normalmente los padres siempre
son inexpertos, porque normalmente sabemos desde luego que la mayoría de personas no se preparan para ser padres. Ser padres termina siendo un accidente. Entonces hay inexperiencia, con la inexperiencia hay miedo, con la inexperiencia hay afanes, porque son otras figuras las que se mueven en torno a esto. Entonces se cometen las situaciones. Entonces no podemos entrar nosotros a decir, no puedo yo perdonar a mi padre, a mi madre, porque me abandonaron. Es una situación fortuita que lastimosamente se presentó, pero al entenderla nos ayuda a perdonar. Y eso es básicamente lo que se trata. Entonces, entender de que fue una situación que de pronto no se quería hacer daño, nos ayuda a aliviar poderosamente nuestro corazón, porque se trata de eso, de entender. Y segundo, pues que el afán, y obviamente la primer causa de abandono tiene que ver con algo que a la gente le cuesta. A la gente le cuesta asimilar, le cuesta fijarse, y por eso hablamos un poco de acá de Latinoamérica, porque acá tenemos una cultura de trabajo, y ese trabajo excesivo, ¿no? Y es el trabajo, es buscar el dinero a través del trabajo, pero no pensamos si verdaderamente eso es lo correcto o no es lo correcto. Y por ese afán de propiciarle inclusive un mejor vivir a ese nacido vivo, entonces lo primero que hacemos es, no, yo tengo que salir a trabajar para darle un futuro a ese niño, ¿no? Pero ese niño, mientras yo salgo a hacer esa figura, ese niño se queda solo. Ahí es donde surge el abandono circunstancial, por llamémoslo de una manera. Si lo tomamos como abandono circunstancial, es fácil hacer la resolución y perdonar, porque es una cuestión circunstancial. Tengamos en cuenta que como los padres no se preparan jamás para ser papás, ni reciben ningún tipo de curso, ni entienden la dinámica del espacio-tiempo, entonces mientras se intenta hacer una cosa, se termina haciendo cosas donde hay daños que son bien curiosos. Todos esos daños generalmente no se manifiestan en la misma infancia, sino en la posteridad, que es donde estamos nosotros hoy, ya todos adultos, todos grandes, donde de pronto sentimos miedo, donde de pronto sentimos inseguridad, donde de pronto sentimos falta de confianza. Es precisamente por estas situaciones donde se crearon esas brechas que podríamos denominar heridas, ¿no? Heridas. Resolverlos es aprendiendo a perdonar. Es aprendiendo a perdonar. Es entendiendo, es comprendiendo los factores. Y así de pronto, muchos de pronto como que no les guste mucho la situación. Sí tengo que ser claro, preciso, en la que la primer causa de abandono familiar, sobre todo en etapas vulnerables, es por causa de la insolvencia económica. Sería ideal, supremamente ideal, que un par de personas, en este caso pareja, de alguna manera al llegar a esta etapa de los hijos tuviesen el tiempo y el dinero, ¿no? Para darle los cuidados en la primera etapa, en la primera fase de un ser humano, pero resulta de que no ocurre así. No ocurre así porque los afanes del día a día nos hacen correr tras el centavo. De ahí que eso es supremamente importante entenderlo. Primero, que ya nosotros estamos grandes y ya pasó lo que pasó. Y ahora lo que queda es sanar. Y la forma más práctica de sanar las heridas emocionales es perdonando. Aprender a perdonar es importante. De hecho, si nosotros procuramos alcanzar el éxito y por ende pues la felicidad, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que saber perdonar, y eso obviamente nos hace más livianos,
nos hace centrar esa energía, porque cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay venganza, se centra mucho esa energía, esa vibración se centra, es decir, absorbe muchísima atención, demanda muchísima atención de nosotros, entonces no pensamos en otra cosa, sino que en esa pasión destructora de nuestras emociones, como es el rencor, el odio y todo ese tipo de cosas. De manera que el abandono nos debe a nosotros dejar una enseñanza, o más bien una experiencia favorable, y es que podemos nosotros caer en ese círculo vicioso de abandonar. De ahí que cuando hablamos de abandono, nos damos cuenta de que como hemos sido abandonados de alguna manera, entonces abandonamos, quizás no a otras personas, pero sí abandonamos nuestros sueños. Y nuestros sueños realmente es lo más importante. Yo considero siempre que lo más importante en un ser humano es soñar, y lo más importante para un ser humano es el sueño. De ahí que como hay heridas, como hay sensaciones, como hay pasiones, lo que hacemos es que perdemos, ojo, la confianza sobre nosotros mismos, perdemos la seguridad sobre nosotros mismos, y eso, claro, desde luego nos hace que nosotros seamos como enemigos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque decimos, si a mí me abandonaron es porque yo no valgo, si a mí me abandonaron es porque yo no sirvo, si a mí me abandonaron es porque no tengo nada significante, nada significativo que aportar. Y esa es una situación dolorosa, porque sucede que esa no es la realidad, ¿no? Es como una, diríamos que como una pseudo realidad que nos trata de imponer la circunstancia, ¿no? Y cuando dudamos de nosotros mismos, no hay confianza. Cuando dudamos de nosotros mismos, no hay seguridad. Cuando dudamos de nosotros mismos, aparece como una sombra en nosotros, y obviamente vemos el logro en los demás, ¿no? La facilidad para hacer las cosas los demás, pero a nosotros nos cuesta, porque estamos bajo como una especie de emocional con relación a lo que nosotros queremos. Entonces, normalmente damos por sentado que no hay por qué luchar. Por eso vemos nosotros en toda esa Latinoamérica la dificultad para destacarse en la vida, porque estamos hablando de una sociedad abandonada. Desde la misma historia, desde la misma cultura, desde muchos factores, hay como una tendencia a dejar un lastre de abandono que obviamente permea lo largo y ancho de este continente. Pero lo importante es darnos cuenta que podemos superar el abandono existencial, el abandono emocional, el abandono del mismo territorio, el mismo abandono ambiental. Lo podemos superar entendiendo que lo que pasó obedeció a situaciones coyunturales, situaciones fortuitas, ¿no? Pero lo importante, reitero, es que estamos acá. Y como estamos nosotros acá, nada, hay que simplemente darnos cuenta que eso que pasó, de alguna manera, nos ha servido para estar hoy acá firmes y con un enfoque claro. Entonces, de manera que superar el abandono es supremamente importante y nos corresponde a nosotros ya en la manera adulta.